Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios, que estamos en el estudiando el libro de Hechos. Espero que todos estén bien. Gracias por acompañarnos, estar al pendiente cada semana de nuestra reunión. Eh, la, el estudio de la Biblia es de lo principal que tenemos que tener presente para nuestras vidas todos los días como creyentes. Leerla está bien, pero estudiarla es mejor. No me refiero a un estudio eh, profundo como un académico de las escrituras, que no está mal hacerlo, pero un estudio que sea sencillo, pero que sea constante para aprender cada vez más de la palabra de Dios. Hay muchas ayudas ahora respecto al estudio de la Biblia. Hay Biblias de estudio muy buenas, otras no tan buenas. Siempre que vayan a comprar una Biblia de estudio, pregunten, porque hay algunas verdaderamente malas, pero algunas bastante buenas. Entonces pregunten para saber, bueno, para decirles cuál es la que conviene y la que es más confiable y tiene una doctrina sana. Vamos a comenzar nuestro estudio resolviendo el quiz 473 o cuestionario 473. La primera pregunta dice así: dos niños famosos en la Biblia por sus túnicas. Dos niños famosos en la Biblia por sus túnicas. Ustedes saben la historia. Uno de ellos es José, el hijo de Jacob, que el padre le regaló una túnica de colores, lo cual causó cierta envidia y todo tuvo un desenlace trágico de inicio para él porque sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y el otro es Samuel, Samuel el profeta, el hijo de Ana, que el Señor lo dedicó, Ana lo dedicó al Señor, estuvo en el templo desde su niñez y cada año Ana le llevaba una túnica a su hijo, a donde estaba ahí con el sacerdote Elí. Entonces es José en Éxodo 37:3 y Samuel en 1 Samuel 2:19. Vemos el asunto de las túnicas. 2. Cuando aparece la palabra Asia en el Nuevo Testamento, ¿a qué región se refiere? Asia, hablando del lugar o del continente, ¿a qué región se refiere? Pues se refiere a la porción, ustedes lo pueden ver en sus mapas, se refiere a la porción más occidental del continente asiático. Eso es lo que le llamamos nosotros Asia Menor. Cada vez que ustedes vean en el Nuevo Testamento la palabra Asia, es Asia Menor, lo que es ahora Turquía y todas esas zonas. 3. ¿Quiénes son los profetas llamados mayores? Los profetas mayores, así se les llaman. En la Biblia no dice que sean mayores o menores, pero en el estudio de la Biblia en sí se le llama profetas mayores a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. No porque fueran más grandes que los otros 12 menores, sino por la extensión de sus escritos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son libros bastante grandes, por eso se le llama a los profetas mayores. 4. ¿En qué libro de la Biblia dice: el pueblo tuvo ánimo para trabajar? Es una frase sencilla, que parecería sin mucha importancia, pero sí la tiene. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Fue en una situación muy difícil para el pueblo de Israel, reconstruyendo los muros de Jerusalén. Está en Nehemías 4:6. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. 5. ¿Desde qué ciudad los israelitas mandaron espías a Canaán? Acuérdense que los israelitas, antes de conquistar la tierra de Canaán, mandaron espías. ¿De qué ciudad los israelitas mandaron espías a Canaán? Bueno, de la ciudad de Sittim. Está en Josué 2:1. Desde Sittim mandó espías a la tierra de Canaán. Tú puedes decir, bueno, es que Moisés también mandó espías.
Sí, Moisés mandó también espías, pero desde el desierto de Parán, no desde una ciudad, sino desde el desierto. 6. ¿Por qué el libro de Números tiene ese nombre? ¿Por qué el libro de Números tiene ese nombre? Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que forman los 5 primeros libros de la Biblia o Pentateuco. Y uno de ellos se llama Números. ¿Pero por qué se le dice Números? Se debe a dos censos que vienen narrados en ese libro. Uno está cuando los israelitas salieron de Egipto, lo vemos en Números 1-2, y el segundo censo fue 39 años después, en Números 26-2. Por ese hecho de dos censos se le llama al libro Números. En la Biblia hebrea se tiene el nombre de Midbar, que quiere decir en el desierto. 7. ¿En dónde está el mandato de que el hombre deberá dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? ¿En dónde está el mandato de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Es un mandato. Lo vemos, es sencillo, Génesis 2:24. Más tarde Jesús repite este mandato durante su ministerio, pero el mandato original está en Génesis 2:24. 8. ¿Qué buen rey de Judá reinó durante el ministerio de Isaías? ¿Cuál era el buen rey que reinó durante el ministerio de Isaías? Ezequías. Ustedes lo pueden ver en Segunda de Reyes 19:20. Ezequías. 9. ¿En dónde encontramos el relato más completo del cielo? Uno de nuestros anhelos pues es llegar al cielo, pero quisiéramos saber cómo es, desde antes de. La Biblia dice algunas cosas sobre eso. El relato más completo que tenemos está en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, los 2 últimos capítulos nos narran cómo es el cielo. Hay otros detalles que quisiéramos saber, pero solo los que están ahí conocemos. Los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. 10. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. ¿Qué versículo es este? Sean gratos los dichos de mi boca y meditación de mi corazón delante de ti. Está en el Salmo 19:14. Salmo 19:14. Bueno, muy bien, vamos a continuar ahora con nuestro estudio del libro de Hechos, pero para eso vamos a iniciar orando. Dios, muchas gracias por este momento que nos permites tener para meditar en tu palabra, para estudiarla, para comentarla, para entenderla, apropiarla y también poderla practicar y también poderla predicar. Señor, danos sabiduría, entendimiento para que podamos entender cada vez más tu palabra y tu forma de ser respecto para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que estamos en el libro de Hechos, terminamos el capítulo 11. El capítulo 11 nos habla acerca de cómo inicia la iglesia su vida misionera, en este caso en la ciudad de Antioquía, que está al norte de Palestina. La ciudad de Antioquía, ahí hubo un avivamiento, empezaron, lo más importante de aquí es que comenzó la predicación a los gentiles, o sea, a los no judíos. Antes de eso se habían concentrado todo en los judíos, que eran los que creían, iban convirtiéndose. No era tan difícil porque conocían mucho de la ley y de las escrituras los judíos, pero los gentiles, los no judíos, no conocían eso. Entonces predicarles parecería que no era sencillo, porque no conocían nada de la ley y no les podía estar hablando acerca de las profecías cumplidas y de Moisés y todo eso.
Pero dice el pasaje que los que empezaron a hablar de Cristo a los no judíos o gentiles que estaban en Antioquía, dice que Dios estaba con ellos. Y como Dios estaba con ellos, pues entonces el resultado fue fenomenal porque comenzaron a convertirse y a convertirse en grandes, grandes cantidades. El siguiente capítulo es el 12, como que es un paréntesis, o sea, no sigue la narrativa de la evangelización a los gentiles. En ese capítulo 11 vimos también cómo Bernabé fue por Pablo o Saulo a Tarso y traerlo para que le echara una mano ahí en el trabajo, en el ministerio que se estaba llevando a cabo en Antioquía. Después de esto, en lugar de seguir narrándonos aquí Lucas el asunto de la predicación y del movimiento misionero que estaba llevando a cabo, hace una especie de paréntesis y en el capítulo 12 leemos un hecho muy muy bonito, espectacular, bastante bueno de leer y de entender sobre el encarcelamiento y la liberación de Pedro. Acuérdense, Pedro ya había regresado a Jerusalén después de haber andado por Jope, por Cesarea, estaba de vuelta en Jerusalén. El capítulo inicia así, Hechos 12, 1 al 5. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En estos momentos la iglesia había sufrido pues poca persecución desde el punto de vista de los judíos agresivos. Había sufrido poca persecución desde el asunto de Esteban, como que se habían calmado un poco las cosas. Pero en este capítulo se inicia otra persecución. Como resultado de la última persecución, los creyentes se habían diseminado en toda Judea y Samaria y habían llevado el Evangelio. La iglesia comenzó a expandirse, pues también había llegado a la costa del Mediterráneo, como ya les había dicho, y hasta Antioquía. El resultado de las persecuciones siempre ha sido la extensión de la fe en nuevas regiones. Lejos de silenciarla, la fe, el Evangelio se expande cada vez más con las persecuciones. Probablemente esta nueva persecución estuvo relacionada a la expansión del Evangelio a los gentiles. O sea, como los judíos celosos ahí en Jerusalén estaban oyendo que los gentiles se estaban convirtiendo, pero que no los obligaban a convertirse al judaísmo, pues eso les molestaba. Realmente el judaísmo tradicional, ellos temían y se les había dicho, habían escuchado, habían entendido que sobrepasaría, sería sobrepasado por una creciente comunidad cristiana gentil. Por ese pensamiento de que el cristianismo sería superior al judaísmo, mataron a Esteban. Esta nueva persecución inició cuando Herodes arrestó a Jacobo, como dice el pasaje, y lo ejecutó. Jacobo era el hermano de Juan el apóstol, el que escribió el Evangelio de Juan. Era su hermano. Acuérdense de que eran pescadores, hijos de Zebedeo.
Y Jacobo y Juan eran líderes prominentes en la iglesia de Jerusalén juntamente con Pedro. Este Herodes, el pasaje dice que Herodes, había muchos Herodes, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos. Este Herodes era el Herodes Agripa I. Este Herodes era hijo de una persona que se llamaba Aristóbulo, que a su vez era hijo de Herodes el Grande. Entonces Herodes Agripa I era nieto de Herodes el Grande, aquel que mandó matar a los niños cuando Jesús nació. El padre de Herodes Agripa I, Aristóbulo, fue ejecutado en el año 7 a.C. y en esa época Herodes Agripa I tenía 4 años. Cuando eso sucedió, su madre lo envió a Roma para que ella fuera educado. Allá en Roma él creció entre los miembros de la familia real, principalmente con Claudio y con Calígula. Y Calígula fue el que después, cuando él subió al poder, lo nombró gobernador de algunas provincias en Palestina. Finalmente, y gracias a Dios, murió Calígula y subió al trono Claudio. Claudio se quedó como emperador y nombró a Herodes Agripa I, que lo conocía, se educaron juntos, lo nombró rey de Judea. Ya no nada más gobernador de algunas provincias, sino rey de Judea. Este Herodes, Herodes Agripa I, era un Herodes muy popular con los judíos, se llevaba bien con ellos. Y además de que se llevaba bien, le gustaba agradarlos, hacer lo que ellos pedían. Seguramente pensó que este nuevo movimiento cristiano molestaba sobremanera a los judíos, así que realmente pues comenzó a actuar persiguiendo a los cristianos, dice aquí, pero para maltratarlos. Y arrestó a uno de sus líderes, Jacobo, y lo mató. Pero aquí debemos de hacer una especie de paréntesis pequeño y decir que es impactante, no sé ustedes, pero a mí me suena así, muy impactante y muy duro, ver lo lacónico del relato. O sea, lacónico es breve y sencillo. De la muerte de uno de los personajes principales del ministerio de Cristo. Dice simplemente, y mató a espada a Jacobo. Ahí termina la vida de uno de los discípulos más prominentes en el ministerio de Jesús. Fue algo terrible el fin de ese colaborador más cercano de Cristo. Me hace esto pensar que, aunque la vida es importante para el Señor, nuestra vida aquí en la tierra, es más importante la vida en su presencia. Los mecanismos por medio de los que uno muere varían mucho, o sea, van desde que te mueras durmiendo hasta en una tragedia. Pero el resultado, después de cualquiera de estas circunstancias, es ver el rostro de Jesús. Hubiéramos querido que todos los discípulos hubiesen muerto de viejitos y en su cama, pero fueron martirizados. El primero fue aquí, Jacobo. La vida eterna no es la prolongación de la vida, es el proceso, realmente es el proceso de estar en la presencia de Dios para siempre. Fijen eso en la mente, pensamos que la vida eterna es prolongar la vida, pero no, la vida eterna a la que el Señor se refiere es estar en su presencia por siempre. Él es la vida eterna. Herodes vio la reacción de los judíos y supo que eso les había agradado, así que arremetió contra otro líder. Y este líder fue Pedro. Y sin duda planeaba matarlo igual. Pero como era fiel cumplidor de la ley y le gustaba agradar a los judíos, y como era en días de la Pascua, la semana es, como dice en el pasaje que estamos leyendo, era, o sea, se proponía sacarlo y matarlo después de la Pascua. Y eso es lo que planeaba hacer.
pero había que esperar algunos días para hacerlo, porque tenían que guardar con esa festividad. Así es de que se esperó a que pasara la Pascua para poder eliminar a Pedro. Pedro fue encarcelado y custodiado por 4 grupos de soldados de 4 de cada uno, 16 soldados. Es difícil pensar que Pedro fuera un peligro. O sea, en realidad no parecería que por tenerlo así tan duramente encarcelado y vigilado, sería una especie de peligro. No era un peligro. Para Herodes y los judíos sí pensaban que era un peligro, pero para la demás gente yo que no, ni idea, ¿no? Pero Herodes y los judíos así lo pensaban. Pedro fue encadenado a un soldado a la derecha, otro a la izquierda, otros 2 vigilando la puerta. Parecería como si Pedro fuera el enemigo público número 1. Sí, pues obviamente que no, pero en un sentido para los judíos sí lo era, pues estaba amenazando su status quo, amenazaba lo que estaba ya establecido para los judíos. Recordemos que cuando arrestaron a Jesús, Pilato les dio a escoger a la gente entre Barrabás y Jesús. Barrabás era un terrorista y asesino. Y ese sí era un enemigo público número 1 y debería de estar en prisión a toda costa. Jesús solo había hecho el bien, no tenía, y realmente no tenía por qué ser ejecutado, sino más bien liberado. Pero eso no fue lo que sucedió. Barrabás fue liberado y Jesús fue ejecutado. El pueblo prefirió a un asesino que a Jesús, porque Jesús estaba poniendo de cabeza al mundo judío por medio de su predicación. Y la verdad era más peligrosa para ellos que Bernabé, digo que Barrabás. Y finalmente escogieron a Barrabás para liberarlo y ejecutar a Jesús. De esta forma pensaban los judíos acerca de Pedro. Pedro no había hecho nada más que predicar la verdad acerca de Jesús y eso los había convertido en su principal enemigo. Estaba inquietando por medio de su predicación y por eso estaba de esa forma encarcelado, bien custodiado. Hechos 12:5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Probablemente lo vamos a ver más adelante, pero probablemente cuando Jacobo fue encarcelado, la iglesia no hizo oración por él. Y después de que Pedro fue arrestado, ahora sí, se reunieron a orar por él sin cesar, dice aquí. Y la oración de estos justos, pues pudo mucho, como vamos a explicar más adelante. Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínense, 4 compañías de 4 soldados, o sea, 16 soldados lo custodiaban. 2 soldados lo tenían sujeto con cadenas, entre 2 soldados. Y además había guardas delante de la puerta custodiando la cárcel. O sea, estaba así como en una cárcel de máxima seguridad, estaba Pedro ahí encarcelado. Pero, ¿cuál fue la reacción de Pedro ante todo esto? Dormía. Pedro durmiendo entre 2 soldados. Bueno, ese sueño es un sueño que viene de una buena conciencia y de una calmada confianza en Dios. Algo que solo puede experimentar un creyente. El mismo Pedro lo escribió más adelante en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El que escribió estas palabras, o sea, Pedro,
realmente las practicaba, porque en la prisión en la que estaba probablemente pasaría su última noche. Pero Pedro sabía lo que significaba echar toda la ansiedad de que uno trae sobre Dios y dormir, y dormir. Bueno, tú dirás, bueno, ahí se oye bien, pero no es fácil. No es fácil porque nuestra humana manera de vivir y sentir siempre está acostumbrada a vivir a base de preocupación y temor. Prácticamente desde que nacimos hasta que nos morimos, en esta vida estamos llenos de preocupación y temor por lo que sea. Entonces, cuando llegamos a Cristo y nos dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Y cuando el Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nos es difícil, pero hay que hacerle caso, hay que creerle, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es impresionante y cuando tú lo llegas a practicar es muy bonito, porque vives tranquilo. No digo que no de repente cuando viene la mala noticia o el problema, te cimbres, porque somos carne y así nos sentimos. Pero una vez compuestos, después de la reacción, pues echar toda la ansiedad sobre él. Hechos 2, 12, 7 al 9 dice. Hechos 12, 7 al 9. He aquí, y he aquí, que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Bueno, esto es hasta cierto punto pues gracioso, porque Pedro dormía tan profundamente que el ángel lo tuvo que despertar moviéndolo, como lo hacemos nosotros para despertar a alguien que está profundamente dormido. Evidentemente Pedro se despertó, se levantó, pero no estaba muy bien despierto, estaba semidormido, como mucha gente que le cuesta trabajo despertar, ¿no? Quedan como semidormidos un buen rato, por lo que él pensaba que era un sueño lo del ángel. En ese momento, las cadenas que lo ataban a los guardias, se le cayeron de sus manos. Pues es un milagro. O sea, realmente el relato aquí es un milagro, es lo que estamos leyendo aquí, de algo que sucedió con uno de los líderes de la iglesia y uno de los discípulos con los que Jesús pasó un buen tiempo. Estas cosas, estos relatos, han sucedido a través de la historia, sobre todo con misioneros. Hay historias de misioneros en que hay relatos parecidos. Estudiando esto, encontré el relato de un caso parecido. Este fue a finales del siglo XIX. Era de un misionero indio, Sundar Singh se llamaba. Un misionero indio, uno que vivía en la India, que era de la India, misionero indio. Se convirtió y le dio por predicar en Nepal y en otros países cercanos a la India y en la India también. Ya cuando tengan tiempo de leer su biografía van a ver qué impresionante. Sundar Singh. A este hombre le prohibieron predicar en cierta ciudad de Nepal. Le dijeron que no tenía que predicar ahí. Pero como él persistió en hacerlo, pues lo arrestaron y lo echaron en un pozo con una tapa encima y asegurada con una cerradura. Un pozo seco.
La intención de ellos era no darle de comer para que ahí se muriera. Sundar se puso a orar sobre los huesos de otros desdichados que habían sido echados en ese pozo y ahí habían muerto. Al tercer día, o sea, no fue inmediatamente, al tercer día, cuando estaba orando, vio que alguien quitaba la tapa del pozo y bajaba una cuerda con un asa donde puso su pie y lo subieron, cogido de la soga. Al salir del pozo ya no había nadie, por más que buscó pensando que era alguien que simpatizaba con él y que se había echado a correr para no comprometerse. Pero al voltear a ver el pozo, se fijó que la tapa estaba otra vez en su lugar y cerrada. Eso pues lo sorprendió él bastante, pero era muy persistente el tal Sundar, así es de que siguió predicando ahí, en ese lugar, y como siguió predicando ahí, pues lo volvieron a arrestar. Pero esta vez ya no lo metieron al pozo, sino que lo llevaron ante las autoridades de ese lugar, ante el sacerdote, que era el que gobernaba ese lugar. Era un lama de ese lugar. Indagaron diligentemente quién podía tener la llave de la cubierta del pozo para que lo haya sacado, pensando que simpatizaban con el misionero, pues para castigarlo también, ¿no? Una vez que investigaron y buscaron y demás, para sorpresa de todos, la llave estaba en el bolsillo del sacerdote, del lama. Entonces aquí Sundar pensó que un ángel del Señor lo había sacado. Y así fue. Y uno puede decir, no, pues probablemente fue un simpatizante y demás. Podemos pensar muchas cosas, pero en realidad son milagros. Y el relato de Pedro es el que aquí, como nos lo cuenta el Señor, es directamente de Dios. Hechos 12:10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Bueno, el relato es sorprendente. La última puerta, la de hierro, que seguramente pesaba muchísimo, se abrió automáticamente. De hecho, la palabra griega es automatón. O sea, se abrió automáticamente y se encontraron en la calle. Unos textos antiguos de este pasaje del Nuevo Testamento dicen que bajó 7 escalones, como que estaba en una cárcel que estaba probablemente en una torre. Bajaron 7 escalones y se abrió la puerta y salieron a la calle. Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bueno, hasta este momento Pedro solo había seguido al ángel. Medio dormido se encontraba Pedro. Y hasta que el ángel se fue y lo dejó solo en la calle, Pedro verdaderamente volvió en sí y supo que ese había sido el dedo de Dios, o sea, el ángel del Señor lo había sacado de su inminente destino, que era la muerte. Bueno, es un relato sorprendente, pero no es un relato nada más para que nosotros digamos, ¡ay, qué padre!, ¿no? Tiene sus lecciones. O sea, por ejemplo, la liberación de Pedro llegó en el último minuto. O sea, Pedro lo habían arrestado días antes, durante la semana de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, tenían que esperar a que pasara eso para poderlo ejecutar. Y pudo haber sido liberado de la misma forma días antes. Pero no. Fue hasta el último día en que Pedro fue liberado. Y muchos de nosotros hemos estado y estaremos en situaciones en las que necesitamos ser liberados y no nos gusta esperar. No es nuestro deseo estar esperando. Quisiéramos que la liberación o la solución a nuestro problema fuera inmediata. Pero frecuentemente es hasta el último minuto
que Dios interviene para hacer algo por nosotros. En lo que respecta a la voluntad de Dios, quisiéramos que nos la revelara por adelantado, de modo que podamos nosotros planear lo que Él quiere en forma cuidadosa. Pero generalmente Dios no se inclina a nuestros deseos en ese sentido. No nos revela su plan hasta el último minuto. Vamos paso a paso. Él nos deja esperar muchas veces en una situación que juzgamos difícil, con el propósito de pues llevarnos a confiar en Él, aceptar su voluntad por adelantado, cualquiera que ésta sea. Cuando viene el problema a nuestra vida y la situación es difícil y quisiéramos que el Señor nos librara de esa, hay que esperar. Hay que saber esperar en la sala de espera de Dios. No es fácil, no es sencillo, pero nos ayuda a moldear nuestro carácter. Pero finalmente Él actúa en el momento en que lo haya así designado o querido. También podemos aprender que Dios es soberano en nuestras vidas. Aquí, por ejemplo, Jacobo fue ejecutado y Pedro fue liberado. ¿Por qué? Bueno, el relato de Hechos no nos dice por qué. Podemos especular, como les había dicho, que no oraron por Jacobo. O también podemos pensar que Pedro tenía mucho trabajo por delante. Y probablemente sí. No lo sabemos porque el libro de Hechos ya no menciona más a Pedro después de esto. Una vez más ahí en una carta lo menciona Pablo, pero de que Pedro tuviera un trabajo como lo tuvo Pablo ya no se menciona nada más ahí. Dios es soberano en nuestras vidas. Él hace lo que quiere hacer. Él escoge a este o escoge a aquella para su propia gloria. Y Él también se glorifica en la muerte de este o en la muerte de la otra, de este u otro creyente. Realmente no está en nosotros hacer tal determinación. Él es el que hace las cosas. Aceptamos su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y cuando viene la situación y aceptamos eso, vivimos más tranquilos porque sabemos que Él tiene el control. Y aquí, bueno, Él es soberano. A Jacobo fue ejecutado, Pedro no, pero él tenía y sabía muy bien por qué. También podemos sacar algo bueno de esto, es que de esta historia de la liberación de Pedro es un símil o ilustra la liberación espiritual que sufrimos o la cual tuvimos a través del Evangelio. O sea, el caso de Pedro era un caso sin esperanza humanamente hablando. Estaba en prisión, fuertemente custodiado, dormía, estaba condenado a morir y su caso aquí nos hace ver cómo éramos nosotros en el pecado. Estábamos encadenados al pecado e incapaces de escapar. Dormíamos a gusto en el pecado, insensibles al pecado hasta que Dios tomó la iniciativa y mandó a su Espíritu para romper los grilletes y darnos la libertad. Realmente esta es una buena ilustración de lo que Dios hace en nuestra salvación. Manda su luz para iluminar nuestras tinieblas, en tinieblas espirituales de nuestra vida, rompe los grilletes del pecado, de modo de que podamos ser libres para seguir a Jesús. Es un símil y es muy buena la ilustración porque estábamos condenados a muerte y el Señor, milagrosamente como a Pedro, nos libertó. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bueno, ahora Pedro se encontraba en las calles de Jerusalén en medio de la noche. Había sido liberado de la prisión y sabía realmente que tenía que dejar la ciudad porque si no, probablemente lo volverían a arrestar. Pero antes de irse de la ciudad, decidió notificar lo que había sucedido a los creyentes.
La casa de María, la mamá de Juan Marcos, que probablemente era hermana también de Bernabé, ha sido una casa muy conocida por los creyentes y además muy grande porque ahí se reunía gente, mucha gente, muchos de los creyentes, por lo menos había 120 que ya eran convertidos cuando Jesús, y estaba creciendo cada vez más la iglesia, se habían convertido más de 3,000 personas y luego 5,000. Eh, Probablemente era una casa grande y además muy conocida por los creyentes, entonces Pedro no sabía que se habían reunido ahí a orar, pero dijo voy a ir a ahí porque lo más seguro es que ahí estén eh, en la casa de María los otros líderes también, o si no están, pues se lo digo a María lo que sucedió. Eh, los que se habían reunido hacían oración a Dios por Pedro y su oración fue contestada. Aquí tenemos otra lección muy importante acerca de la oración. Bueno, varias lecciones. Algunos de nosotros o nos hemos preguntado, porque yo también me pregunté en alguna ocasión, si Dios es soberano, como todos creemos que lo es, ¿no hará Dios lo que Él quiera? Si Dios quiere que Gerardo se salve, ¿no lo salvará? ¿Cuál sería la diferencia si oro por la salvación de Gerardo o no? Si Dios de todos modos lo va a salvar. Otra pregunta que podríamos hacernos sería, si Dios es omnisciente, o sea que lo sabe todo, y sabe lo que necesito, ¿por qué orar por eso? Él es soberano. Bueno, no son preguntas tontas, pero tienen una buena respuesta. La respuesta es que, aunque Dios es soberano y hace las cosas a su propia manera, soberana, Él hace las cosas a través de varios medios. Y uno de esos medios es la oración. Otro medio es a través del testimonio, a través de la predicación. Sí es verdad que Dios puede salvar a cualquiera sin nosotros, pero Él ha escogido llevar a cabo la salvación a través de nuestro testimonio y nuestra predicación. Así lo ha designado. Romanos 10, 14 y 15, hablando acerca de esto, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Se está refiriendo a las personas que Dios ha decidido que se salven. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios ha ordenado los medios y Dios también ha ordenado los fines. Cuando Él ordena una respuesta a la oración, también ordena que la respuesta sea obtenida a través de ese medio de la oración, como lo fue en el caso de Pedro. Si Él ha determinado algo en tu vida, lo más seguro es que haya determinado también que lo obtengas o lo recibas a través de la oración. Dios determinó salvar a Pedro, pero Él también determinó que fuera a través de la oración. Sin las oraciones de esos creyentes, Pedro no hubiera sido liberado, pero fue liberado a través de las oraciones de ellos, porque fue la forma en que Dios así lo determinó. Dice el versículo 5, pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Estaban reunidos ahí y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Aquí vemos que los cristianos estaban orando a Dios. Parecería obvio, pero no siempre oramos a Dios, para sorpresa de muchos. Y es que no es que seamos idólatras y oremos a otros dioses o a santos o a vírgenes. No, sino que a veces, como cristianos, oramos por deber, o a veces oramos por los que están ahí presentes, para que los que están ahí presentes nos escuchen y no Dios.
Yo he sido testigo de muchas oraciones muy, muy buenas, muy unas oraciones impresionantes por la forma en que las dicen las personas, pero más bien me parece que están orando para que los escuchen los que están ahí. Y como dijo alguien hace mucho tiempo, muchos creyentes oran para agradar a la audiencia. Pero la oración en realidad no debe de ser así. La oración es una cita o una audiencia con Dios. O sea, venir a la presencia de Dios orando y pedir y obtener cosas de Él. La oración no es un deber, sino un privilegio, uno de los privilegios más estimados que tenemos en la vida. No te preguntes cuánto debo pasar en oración, sino más bien cuánto tiempo puedo pasar en oración. O sea, no cuánto tiempo debo pasar como una obligación, sino cuánto tiempo puedo como un privilegio pasar en oración sin descuidar los otros privilegios y los deberes de la vida. Eso es la oración. Es un privilegio que tenemos, no es un deber que tenemos. Los cristianos estaban ahí orando juntos y la oración en grupo pues es importante. La oración privada es importante, pero la oración en unión con otros creyentes es muy especial. Esa oración, en esas oraciones con otros creyentes siempre hay una armonía muy importante y muy bonita. El valor de la oración, de orar con otros, se debe a que hay unidad de mente y espíritu. Estamos unidos ahí los creyentes. El valor de la oración no está en la cantidad de creyentes que se reúnan a orar, ni en la duración de esa reunión, sino en la sinceridad y el fervor de esas oraciones. Ustedes han sido testigos, yo también, que a veces se hacen cadenas de oración, ¿no? Te toca orar a tal hora, te toca orar a otra hora. Nadie quiere las de las 3 de la mañana, ni las de las 2 de la mañana. Es que no es así la cosa, o sea, no es la cantidad de personas ni de tiempo. El valor de la oración en común es que hay una reunión de mentes y corazones del pueblo de Dios para alguna cuestión. Aunque puede durar toda la noche, en realidad lo más importante es la reunión de oración, que las mentes y los corazones del pueblo de Dios estén unidos para algo. Los cristianos en este pasaje hacían oración en forma muy determinada y seria. El asunto era serio. O sea, la determinación de los cristianos que se reúnen a orar realmente es muy importante. En el caso de Pedro, los creyentes estaban bien determinados a orar por Pedro, de tal modo que si no hubiese aparecido Pedro, hubieran podido seguir orando hasta el amanecer. Las oraciones serias y bien determinadas no son muy comunes, pero son de gran valor. Pueden iniciar con 2 o 3 personas. De hecho, los grandes avivamientos espirituales comenzaron con grupos de oración muy pequeños. Es la seriedad y la determinación lo importante. Aquí la oración de los creyentes era muy específica. Era por Pedro. No había otra cosa. No había... Yo creo que muchos de los creyentes reunidos ahí tenían otras necesidades, pero nadie mezcló su necesidad ahí. Era específicamente por Pedro. Tenemos que ser específicos en nuestras oraciones y así debe de ser en nuestras reuniones de oración. Sé que muchas reuniones de oración terminan en oraciones por necesidades personales y se vuelve eso una especie de oración fragmentada. O sea, no hay un tema que una la oración de los creyentes reunidos.
Y debe de ser así, debe de ser un tema específico en el que todos oren por lo mismo y no cada cual por lo suyo, pide por mí, pide por ti. Eso eso no es una reunión de oración. Cuando oremos, siempre tengamos en mente que nuestra oración no tenga que ser egoísta, ¿no? De cosas que nosotros queramos para nosotros más que para los demás o que sea en un egoísmo. Yo recuerdo haber tenido una necesidad especial y de la cual estaba orando todo el tiempo, pero en un momento dado me di cuenta y le dije al Señor, momento, si mi oración es por egoísmo, no me la des. Pero yo no pienso que sea una oración egoísta. Y ahí te la dejo. Pero si es así y la consideras egoísta, hasta aquí la dejamos. Cuando oremos, para que la cosa no sea centrada en egoísmos o cosas así que sean parecidas, lo mejor sería que ores por otros. Ahí no hay egoísmos. O por algo espiritual que por algo material y físico. Aunque no está mal ni prohibido que ores por algo, una necesidad física o material que necesites. El Señor sabe lo que necesitas, te lo va a dar, y si está de acuerdo con su voluntad, te lo dará. En cualquier caso, Dios ve las intenciones de tu corazón y sabe cuando tu oración es sincera y específica. Hechos 12, 13 al 17. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. De hecho, en el pasaje griego dice loca. Ellos dijeron loca, no estás loca, sino dijeron loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bueno, este pasaje parece chistoso. En base a lo que acabamos de ver, podríamos pensar que esa reunión de esos creyentes era una reunión perfecta, o sea, un ejemplo de lo que debe ser una reunión de oración. Pero aunque sí parecía, había un poco o un mucho de incredulidad en la oración. En las reuniones de oración, por lo general, no faltan las interrupciones. Ustedes lo deben de saber si se han reunido a orar. Aunque sí pedimos, bueno, antiguamente no había celulares y cuando nos reuníamos a orar, había los teléfonos de casa y sonaban, en ese momento sonaban. Ahora, aunque uno les dice apaguen celulares, por lo general alguien no lo hace y le suena en el momento. Y no falta, como en el caso del asunto aquí con Pedro, que llegue alguien y toque el timbre. Bueno, en cualquiera de esos casos la concentración se pierde. Creo que al inicio de cualquier reunión de oración hay que orar para que no haya interrupciones. Que el Señor cuide esos detalles para que podamos orar libremente. Bueno, aquí la escena entonces se torna chistosa porque Pedro, aún sorprendido por lo que acaba de suceder, está tocando la puerta. La gente adentro seguramente, como les acabo de decir, perdió la concentración. Alguien llegó a tocar la puerta en medio de la oración.
Y María yo creo que mandó a Rode a abrir, como diciendo, pues, atiende ese asunto, pues estamos aquí orando. eh, ¿Cómo se atreven a interrumpirnos, no? Rode conocía a Pedro y al oír su voz lo identificó, se llenó de alegría y en lugar de abrir se metió corriendo a dar las buenas nuevas. Pero aquí viene lo sorprendente. No le creyeron, no creyeron que fuera Pedro. A tal grado no creyeron que fuera Pedro que le dijeron que estaba loca. Pero ante la insistencia de ella, siguieron sin creer, pues pensaron que era su ángel. Yo no sé de dónde venía esa idea o ese pensamiento de que cada uno tiene un ángel personal. No sé si eso realmente exista. Algunos podrían pensar que porque aquí lo dice, a lo mejor así es. Pero parece que no, parece que esa idea la tenían en esa época por un pasaje que está en un libro de los apócrifos, Tobías, que habla acerca de eso. Y creo que tenían el pensamiento y muchos pensaban que eso era real, que cada quien tiene un ángel personal. No lo sé, pero más, probablemente el cuidado del ángel, de los ángeles para con nosotros sea de varios y no de uno solo. Hechos 12:17. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Eh, Oren creyendo que lo recibirán. Por muy perfecta que sea la reunión de oración, si tú no crees que el Señor te lo va a dar, estás perdiendo el tiempo. Leí acerca de una pareja que acababa de adquirir una casa muy bonita, pero la ventana de la parte de atrás eh, les, había una montaña no muy agradable que estorbaba la visión. Estos hombres, esta pareja que era creyente, dijo, la Biblia dice que si oramos con fe, y si dos o más personas se ponen de acuerdo y oramos con fe, lo que pidan les será hecho. Y le podemos decir a esta montaña que se quite y eche al mar, y se va a quitar y se va a echar al mar. Vamos a orar de esa manera. Se pusieron a orar mucho tiempo, toda la noche, o casi toda la noche, y se fueron a dormir. Al otro día se levantaron, se asomaron a la ventana y el cerro seguía ahí. Y entonces uno de ellos dijo, yo sabía que no se iba a mover. Pues entonces, ¿para qué oró? Y así muchas veces nosotros estamos orando, pero decimos, sabemos que no nos lo va a dar, oye, o sabemos que es imposible, o sabemos cualquier cosa. No, hay que orar creyendo que lo recibiremos. Si es una oración egoísta, pues el Señor nos dirá en su momento y dirá por qué no. Si es una oración sincera y que el Señor reconoce y contesta, la contestará inmediatamente, un poco tiempo después o mucho tiempo después, pero Él la concederá. Oremos creyendo que recibiremos. Si estos hombres que se reunieron en la casa de María eh, hubieran creído que el Señor iba a liberar a Pedro a través de su oración, en cuanto Rode les dijo, hubieran abierto la puerta y que pase. Pero no creían. Debemos orar creyendo de que lo vamos a recibir, si no estamos perdiendo el tiempo. Cuando finalmente le abrieron a Pedro, pues entonces se armó un gran alboroto. Yo creo que alguno hasta se desmayó. Pero él les hizo señas de que callaran. Y entonces les empezó a contar todo. En detalle, yo creo que fue una reseña emocionante para los ahí reunidos y pues que dio gloria y honra a Dios
de principio a fin. Pedro dice, compártanle todo esto a Jacobo y a los hermanos, y se fue. Compártenle a Jacobo. Jacobo no era, obviamente ya había muerto Jacobo, el hermano de Juan. Jacobo era el hermano o medio hermano de Jesús, que para ese entonces ya era un principal de los creyentes en Jerusalén. Gálatas 2:9 nos dice Pablo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En ese orden, Jacobo, Cefas y Juan. O sea, Jacobo, Pedro y Juan. Ya Jacobo, después vamos a hablar más acerca de este Jacobo y el papel que jugó en la iglesia primitiva. Pero él era el líder, no Pedro, y por eso Pedro le dice, compártanle a Jacobo y a los otros hermanos, o sea, otros creyentes importantes. Bueno, después de esto dice, salió y se fue a otro lugar. Y se ha especulado mucho a dónde se fue, porque después ya no se habla de Pedro, dónde estuvo, qué hizo, ni nada de eso. No sabemos más de él en el libro de Hechos, a dónde se fue. Unos dicen que a Roma, otros que a Antioquía. Se ha escrito mucho, estaba leyendo acerca de eso, de que si realmente murió en Roma, de que si realmente murió en Jerusalén, cómo sucedió, cómo fue su muerte, que si fue crucificado o no. El asunto es que hasta aquí los hechos de Pedro llegaron aquí a su fin. Y ahora vamos a continuar con los hechos y la vida de Bernabé, de Pablo y de Silas, que son los que continuaron el Evangelio diseminándolo en toda la cuenca del Mediterráneo, o sea, el Imperio Romano. En los versículos que acabamos de leer, vimos que todo esto tiene un símil en la liberación de Pedro con la liberación nosotros del pecado. O sea, realmente vivíamos ciegos a la luz del Evangelio, tranquilos, entre comillas, viviendo mal, ciegos al pecado, dormidos en él, insensibles a él, y no importándonos mucho. Y así estábamos. Pero cuando el Señor vino y nos habló del Evangelio a través de alguna persona y nos dijo que Él salva por creer en Él, en lo que Él hizo en la cruz, entonces nosotros fuimos iluminados en nuestro interior, las tinieblas desaparecieron y vino la luz del Señor. El Señor envía su Espíritu para que tú entiendas que eres pecador y que si eres pecador te vas a condenar. Como Pedro estaba condenado a morir después de que lo sacaran de la cárcel, nosotros estábamos condenados al infierno eterno por nuestros pecados. Pero así como el ángel de Dios así como el Señor envió a su ángel y liberó a Pedro, así el Señor ha enviado su Espíritu para liberarte del pecado y de la muerte y poder tener vida eterna con Él. Si tú quieres tener vida eterna con el Señor, si quieres librarte de tus pecados, que tus pecados sean perdonados, pues tienes que arrepentirte de ellos, aceptar lo que Jesús hizo en la cruz por ti, para perdón de ellos, y entonces te salvas. Ese es el Evangelio, eso es lo que se llaman las buenas nuevas. Si tú entiendes esas buenas nuevas, pues entonces si quieres hacerlo, o no estás seguro de que hayas sido liberado del pecado aún, o si por primera vez lo escuchas y lo quieres hacer, quieres librarte del pecado, Jesús ya pagó por ti. Si quieres hacerlo, hacer esa decisión importante en tu vida, pues te puedo ayudar donde quiera que estés a través de una oración.
Si quieres hacerla, solamente inclina tu rostro y repite lo que yo diga. Señor Dios, te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Acepto lo que Jesús hizo en la cruz por mí para librarme del pecado y de la muerte eterna en el infierno. Creo lo que Él hizo. Creo también que Él resucitó al tercer día y está vivo y está escuchando mis palabras. Te doy gracias por haber muerto por mí y te acepto como Salvador y Señor de mi vida, en Cristo Jesús. Amén. La salvación es a través de esta oración sencilla, pero si fue sincera, te salvas. Si no fue sincera, no te salvas. Pero si sí fue, entonces bienvenido a la familia de la fe. Comenzarás a crecer, el Señor no te va a soltar, te va a tomar y te va a llevar por los caminos correctos para que tú puedas seguir conociendo y creciendo del Evangelio. Si tú lo has hecho y quieres seguir conociendo más, pues ahora tienes que buscar una persona que conozca del Evangelio, que tú conozcas, y te empezarás a preguntarle y te empezará a resolver las dudas. También, si no tienes Biblia, cómprate una. Hay muchas ahora de todos los precios y ponte a leerla. Cuando yo me convertí, nadie me dio seguimiento, pero el Espíritu de Dios sí. Entonces me llevó a una librería y ahí yo compré una Biblia y además compré también un libro que decía cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Si tienes interés, entonces pues Dios no te va a soltar y vas a comenzar a aprender más acerca de la palabra de Dios. Bueno, que Dios los bendiga, que estén muy bien. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para continuar el estudio.